nuevamente y gracias por estar con nosotros. Nuevamente gracias a aquellos que se están conectando a través de internet en cualquier lugar. Déjenos saber de dónde estás conectando y si tienes una petición de oración, déjanos saber para estar orando también por ti. Estamos en una serie en el libro de Hechos y hemos estado estudiando lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en este primer siglo después de que Cristo Jesús ascendió al cielo. La iglesia fue establecida y entonces comenzó un movimiento del Espíritu Santo a través del primer siglo para establecer su iglesia. Y hemos estado estudiando eso, hemos estado yendo capítulo por capítulo del libro de Hechos, y hoy vamos a estar en el capítulo 17, capítulo 17. Así que si usted trajo su Biblia, de una vez vaya abriéndola en el capítulo 17 de Hechos. Vamos a estar tratando de cubrir todo el capítulo, o si trajo su aparato electrónico también, si tiene la aplicación de la Biblia, la puede abrir, por supuesto, ¿verdad? Así es que aquí estamos. Si usted quiere repasar alguno de los mensajes que hemos estado predicando en las últimas semanas, meses, puede ir a nuestra página de internet. Ahí están todos nuestros mensajes, o también tenemos un canal de YouTube, también lo puede buscar ahí. Bueno, la semana pasada hablamos de que para proclamar el evangelio y avanzar el reino de Dios teníamos que tomar riesgos. ¿Se acuerda de eso aquellos que estuvieron aquí la semana pasada? La fidelidad, mis amados, de parte de nosotros al evangelio significa aferrarse a la verdad innegociable de quién es Cristo y su verdad. Y he ahí el riesgo, porque este no es un mensaje para todos, mis amados, porque las personas van a reaccionar a este mensaje de diferente manera. Hoy vamos a estudiar el capítulo 17 y ahí vamos a ver cómo Pablo comparte el evangelio en 3 diferentes ciudades, a 3 diferentes grupos de personas, y vamos a ver 3 diferentes reacciones hacia el evangelio, hacia el mensaje de Cristo. Déjame decirte algo. Si el mensaje que tú y yo estamos compartiendo no genera tensión, es posible que no estamos compartiendo el verdadero mensaje de Cristo. Porque en el momento que declaramos que todos hemos pecado, que la paga del pecado es muerte, que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, tendremos diferentes reacciones a este mensaje. Oremos. Amado Señor, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es fidedigna, Señor. No tiene error. Señor, tu palabra está sobre cultura, sobre los tiempos. Señor, es la misma ayer, hoy y por siempre, porque es tu palabra. Señor, gracias porque en ella aprendemos no solamente a conocerte a ti, pero lo que esperas también de nosotros. La vida que tú deseas que vivamos y cómo deseas que la vivamos. Ella es nuestra guía, Señor, para llegar a ser la persona que tú deseas de nosotros, para que ella sea un instrumento en el proceso de santificación que tú deseas hacer en cada uno de nosotros. Pero también, Señor, en ella se encuentra el mensaje que da una nueva vida, que restaura, que vivifica, que edifica, que redarguye. Señor, que sana, pero también nos confronta, oh Dios. Por eso te ruego que cada uno de nosotros estemos con nuestros oídos abiertos, con una mente dispuesta y sobre todo con un corazón preparado para recibir tu palabra, para atesorarla, Señor, y permitir que ella dé fruto en nuestras vidas y ponerla en práctica, Señor, en obediencia a ti, para que entonces podamos realmente experimentar la vida que tú quieres en nosotros. Señor, y no permitas que mis palabras, mis ideas propias, mis emociones, Señor, los sentimientos sean, Señor, llevando tu palabra, Señor, ni tampoco sean el obstáculo para tu palabra. Al contrario, Señor, yo me pongo a un lado y todas esas cosas para que solamente tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros y sea solamente tu palabra hablándonos el día de hoy.
En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias por este tiempo. Amén y amén. Pues vamos a entrar entonces a la palabra del Señor, mis amados, comenzando con el primer punto. Dije que vamos a ver 3 diferentes reacciones al mensaje de Cristo Jesús. La primera reacción es que muchas personas van a rechazar el mensaje del Evangelio, rechazando el mensaje del Evangelio. Y vea los primeros versículos del 1 al 9 en el capítulo 17. Dice: después de pasar por Anfiópolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre. Vea eso. Y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba, dice, y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, lo soltaron. Vea lo que está pasando. Pero antes de entrar a eso, déjeme decirles algo en cuanto a una frase que miramos en el primer versículo. Aproximadamente 8 de cada 10 personas aquí en este país, no sé en otros países, pero en este país 8 de cada 10 personas afirman ser cristianos o se consideran ser cristianos. De esos 8, 6 creen que la iglesia, o sea, esto que estamos haciendo ahora, hoy y yo, ustedes y yo, creen que la iglesia es importante y parte vital para la vida cristiana. 6 de ellos, qué bien, qué bueno. Pero solamente 4 de esos 6 tienen como hábito asistir regularmente a una iglesia. Y solamente 2 de esos 4 tienen una vida devocional donde la iglesia es parte integral de lo que ellos son como cristianos. Mis amados, esto que leemos en el pasaje o lo que vemos hoy en día en este país, por lo menos, o en esta cultura, no concuerda cuando vemos la iglesia del primer siglo o la iglesia del Nuevo Testamento. El versículo comienza, o el pasaje comienza diciendo que Pablo, al llegar a una ciudad, y esto lo hemos visto por varias veces, cada vez que él llegaba a una ciudad, lo primero que él hacía, o una de las cosas primeras que él hacía, era buscaba una sinagoga. ¿Dónde hay una sinagoga? ¿Por qué? Porque era su costumbre ir a la sinagoga. Ahora, costumbre aquí en la palabra del Señor no es la misma como quizás usted la está pensando. No iba por costumbre como nosotros muchas veces decimos. Más bien Pablo, pero también Jesús y sus discípulos y los cristianos de este primer siglo o de esta primera iglesia, mis amados, hicieron el ser parte de la casa de Dios un hábito. Era un hábito, era una práctica, parte integral de sus vidas. Por eso es que Pablo, cuando llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era, cuando llegaba el día de reposo, el día de descanso, él buscaba el lugar para ir a adorar a Dios y también para crecer juntos en la palabra del Señor. Asistían con regularidad y fidelidad, mis amados, porque era algo importante para ellos.
Lamentablemente muchos cristianos han perdido hoy en día que la asistencia a la iglesia sea un hábito y parte integral de sus vidas. Espero que aquí en Crossroads el venir a este lugar sea parte integral para ti y tu familia, para crecer juntos en el Señor y adorarle juntos. Y mira que ahora que digo adorarle, tratemos de estar a las 12, porque el adorar al Señor es una parte integral de lo que hacemos como iglesia. Hay dos cosas que hacemos y debemos de hacer aquí, bueno, un par, pero las dos es adorar al Señor mientras juntos como iglesia. Por eso venga la parte de la adoración. Estos hermanos se preparan y todo para ayudarnos, guiarnos hacia ese momento de adoración al Señor. Y por supuesto el conocer y crecer juntos en la palabra del Señor. Y entonces Pablo llega a una sinagoga, dice el texto, y hubo una discusión. Ahora, discusión nuevamente no es como nosotros lo estamos pensando, no es que se empezaron a gritar, no, fue un diálogo, una discusión. Pero vea cómo dice el texto, basándose en las escrituras. Vea que la discusión no fue basada en lo que Pablo pensaba, los demás pensaban, no eran sus ideas, no eran sus opiniones, no eran sus sentimientos, sus emociones. Es más, no era tampoco basado en aquello que aprendí cuando yo estaba pequeño, o aquello que me enseñaron, nada de eso. La discusión era basada en las escrituras. Que vamos a leer lo que las escrituras dicen y vamos a dialogar en cuanto a esto. Y dice que Pablo explicaba y presentaba evidencia que era necesario que Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, proclamando el evangelio entonces de Cristo. Y las personas escuchaban esta verdad que quizás inclusive algunos de ellos no habían escuchado, la estaban escuchando por primera vez, o quizás no la habían entendido correctamente. Como dije, la palabra discusión era simplemente dialogar, razonar con ellos, explicarles. Había preguntas y respuestas mientras él lo explicaba y daba evidencia, pruebas de que Jesús, al que él predicaba y que él anunciaba, era en verdad el Cristo, o sea, el Mesías que habían estado esperando. Como resultado de esta discusión, de esta explicación, de este diálogo, dice la palabra de Dios que entonces algunos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y también algunas mujeres principales, dice el texto. Pero no todos creyeron. No todos dentro de la discusión creyeron. No todos aceptaron. No todos abrazaron este mensaje. El texto dice que los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza. En otras palabras, algunos judíos fueron a las plazas, o sea, allá afuera, y miraban a hombres que quizás de esos hombres que están siempre en la calle, que no tienen un trabajo, es más o menos la idea del texto, que simplemente están en la calle mirando cómo torcer a alguien, inclusive asaltar a alguien, robarle a alguien. Ese tipo de personas, dice que fueron por las plazas y miraban a estos hombres y decían: hey, vente tú. Y los juntaron, dice, para organizar una turba, un alboroto en la ciudad. Imagínese eso. ¿Sabía usted que es eso? Se ve hasta el día de hoy. Y dice que fueron a buscarlos a la casa de Jasón, porque ahí se estaban hospedando. Y no los encontraron. Y como no los encontraron, se enojaron con Jasón porque los estaba hospedando en su casa. Y agarraron a Jasón y lo arrastraron, dice. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando personas escuchan acerca del evangelio de Cristo y no solamente se oponen, sino inclusive pasa este tipo de cosas. Dice que los llevaron ante las autoridades de la ciudad, diciendo que ellos estaban actuando en contra de los decretos del César y diciendo que había otro rey, el rey Jesús. Y por supuesto, cuando no se les pudo probar algo y pagaron su fianza, los dejaron ir. Pero vea todo lo que pasaron estos discípulos por compartir el evangelio de Cristo. Un grupo de personas rechazaron el mensaje, mis amados. Lo rechazaron en su corazón.
y su rechazo se vio a través de sus acciones, se vio a través en lo exterior, a través de sus comportamientos, de todo esto que ustedes acaban de escuchar y leer en el texto. Mis hermanos, hay personas que enfáticamente van a rechazar el evangelio de Cristo. Cada vez hay personas, mis hermanos, que escuchan acerca de Cristo y inmediatamente los van a rechazar. No solamente el mensaje, pero también a ustedes. No solamente eso, pero cuando escuchan algo de que tiene que ver con Cristo, no solamente el mensaje, pero la iglesia, se están levantando contra las iglesias cristianas. O no les puedes decir que tú eres cristiano, porque entonces inmediatamente hay personas, no todas, pero hay personas que inmediatamente saben que tú eres cristiano y entonces levantan las barreras. Hay un rechazo en contra de Cristo, en contra del cristianismo, en contra del mensaje, en contra de la iglesia de Cristo, mis hermanos. Y algunos que lo expresan enfáticamente y rechazan el evangelio de Cristo, pero algunos no lo dicen, no lo expresan con sus palabras, pero sus acciones y su manera de vivir demuestran el rechazo que tienen hacia el evangelio de Cristo. Y lo que es peor, que inclusive hay personas que se dicen ser cristianas, o inclusive pueden estar en iglesias donde demuestran el rechazo al evangelio de Cristo, viviendo de una manera diferente. Todos estos que acabo de mencionar ya han rechazado el evangelio de Cristo en su corazón. Y porque lo han rechazado en su corazón, mis amados, entonces se comienza a demostrar a través de sus vidas, o la manera en que viven sus vidas, a través de sus acciones y a través de su comportamiento. Espero que siempre nosotros tengamos cuidado, inclusive en cómo estamos viviendo. Si decimos que somos cristianos, vivamos de tal manera, porque de otra manera, mis amados, lo que estamos haciendo, quizás consciente o inclusive inconscientemente, es que estamos rechazando en nuestro corazón la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas, viviendo de una manera diferente. Pero no todos rechazaron el evangelio. Punto número 2, algunos recibieron el mensaje del evangelio. Recibiendo el mensaje del evangelio. Y gracias a Dios por eso. Vea lo que el texto dice entre el 10 al 15. Enseguida los hermanos enviaron de noche, por lo que estaba pasando, por supuesto, a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Nuevamente, vea lo que hacen. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, esto estaba más o menos como a 50 millas de distancia entre Tesalónica y Berea, mis amados. Es como que vayamos al otro lado de Houston, al sur. Pues los de Tesalónica, al escuchar que también allá se estaba predicando, dice la escritura que fueron a buscarlos. Estamos en el versículo 14. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, también se fueron. Algunos van a rechazar el evangelio enfáticamente, calladamente, a través de sus acciones, su manera de vivir. Pero otros, como vemos, otra reacción al evangelio es que muchos van a recibir el evangelio. Cuando las personas de Tesalónica, dice el texto, rechazaron el mensaje del evangelio, alborotaron la ciudad,
para asaltar a Pablo, Silas, a Timoteo. Entonces enseguida los hermanos mejor los enviaron a otra ciudad, a otro lugar, los cuales al llegar fueron ¿a dónde dijimos? Dice que fueron a la sinagoga nuevamente, porque era ya una costumbre de ellos, era algo importante, era un hábito, era una prioridad. Los habitantes de Berea, como acabamos de leer, eran diferentes a los habitantes de Tesalónica. Dice que eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, dice el texto. Esa palabra solicitud quiere decir que había una apertura al evangelio, había una apertura a la palabra de Dios que se les estaba compartiendo. También quiere decir que había una expectativa, una esperanza de que Dios les iba a hablar específicamente a ellos. Eso es importante, mis amados. Cuando vemos esa palabra solicitud, estos hermanos estaban, wow, nos van a hablar de la palabra de Dios. Wow, estaban como expectantes, como esperando de que lo que se les iba a decir, Dios iba a hablar a sus vidas directamente. Oh, mis hermanos, yo espero que aquí en Crossroads, usted cada vez que usted viene hasta aquí, venga con un corazón preparado, una mente expectante de lo que Dios va a hablarle a usted. Porque si usted no viene expectante, mis hermanos, quizás no va a recibir nada, porque su corazón no está listo, dispuesto, su mente no está activa para recibir el mensaje del Señor. Pero dice que estas personas en Berea recibieron la palabra con solicitud, estaban expectantes, estaban en una buena disposición, estaban receptibles, mis amados, a la palabra de Dios. Y estas son las características que los diferenciaron de aquellos que habían rechazado la verdad. Nuevamente, ojalá que en esta iglesia, mis amados, estemos expectantes de lo que Dios está hablando o habla cada domingo en este lugar, y que nosotros estemos listos, expectantes, esperanzados de que Dios nos va a hablar a nosotros. Eso es venir con solicitud, mis amados, y aceptar la palabra del Señor. Una mente dispuesta, un corazón abierto para escuchar lo que Dios tiene que decirnos, sí, a todos como iglesia, pero también específicamente, personalmente a mí. Pero el texto dice que estos cristianos de Berea no solamente recibieron con solicitud la palabra, sino dice que la escudriñaban diariamente para ver si estas cosas eran así. Los bereanos, mis amados, no solo recibieron la palabra, sino que también la investigaron, dice, la escudriñaron. La recibieron porque tenían una mente y un corazón receptivo a la palabra del Señor, pero la investigaron también porque tenían un profundo respeto por la verdad. Ellos querían que lo que se les fuera a decir o lo que se predicara en sus sinagogas, en sus templos, fuera la verdad de Dios. No se conformaban simplemente con palabrerías de alguien, no se conformaban simplemente con palabras de hombres, no se conformaban simplemente con razonamientos humanos, sino que ellos, una vez que escuchaban, decían: vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Wow, mis amados, hay mucho que aprender de esto. El razonamiento humano no debe ser suficiente. Ellos querían estar seguros de la palabra de Dios, y por eso dice que escudriñaban. Esa palabra escudriñar literalmente quiere decir analizar minuciosamente. Wow, imagínese usted. Y lo hacían diariamente para comprobar si lo que se estaba enseñando en la sinagoga o en el templo era verdad o no. Espero que al salir hoy, esta tarde, usted llegue con sus notas y sus apuntes y vaya a la palabra del Señor y dijo: vamos a ver si lo que el pastor Carlos predicó es la verdad de Dios. Por favor, hágalo, mis hermanos. Yo no tengo ningún problema con eso. Algunos otros pastores quizás tendrán un problema con eso. Yo no. Por favor, al contrario, les animo que por favor usted investigue, que usted estudie la palabra del Señor,
para que no sean personas que simplemente oyen y creen todo lo que se les dice. Yo no quiero que usted sea así como pastor. Yo quiero que esta congregación sean personas que conocen la palabra del Señor, y no simplemente que sean, como dice la palabra, como una ola que con el viento va de un lado para otro, como una hoja que el viento se lo lleva, los vientos de ideologías por ahí, de cosas que se dicen, se los lleva de un lado a otros. No, mis hermanos, yo quiero que Crossroads sea una iglesia como los de Berea, que conocen la palabra de Dios, que con solicitud buscan estar aquí para escuchar la palabra. Pero saliendo de aquí también van a escudriñar la palabra para ver si todo lo que se enseña es verdad. Oh, mis amados, mi oración es que Crossroads sea ese tipo de iglesia. Tengan cuidado con lo que están escuchando por ahí, o a quién están escuchando o siguiendo. ¿Cuántas mentiras, mis amados, terminan creyendo, y cuánto daño se le ha hecho a la causa de Cristo? Porque muchos cristianos no se toman el tiempo para examinar lo que dice la Biblia y simplemente creen muchas falsas enseñanzas de personas que muchas veces, por el hecho de que son populares, creemos que están bien. No, mis amados, tengamos cuidado. Pablo le recuerda a los Gálatas lo siguiente, y yo quiero recordárselos a ustedes también. Lo dice Pablo, está en la palabra del Señor, en Gálatas 1, 8 y 9, no está en sus pantallas. Gálatas 1, 8 y 9 dice lo siguiente: si alguien, ya sea de nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otro evangelio diferente del que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Pablo dice: repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otro evangelio distinto del que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Por eso, mis amados, estos bereanos lo hacían muy bien. Ellos escudriñaban, ellos estudiaban la palabra del Señor, y por hacer esto, dice el texto, que muchos creyeron. Un gran número de griegos, hombres, mujeres de distinción, creyeron. Estas personas recibieron la palabra de Dios porque tenían una mente y un corazón dispuesto. Investigaron, escudriñaron la palabra de Dios porque valoraban la verdad de Dios. Pero no solamente eso, ahora vemos que también respondieron a la palabra porque sabían que era una revelación directa de Dios. Respondieron porque firmemente habían decidido vivir de acuerdo con aquello que estaban aprendiendo. Tres cosas hicieron estas personas. Espero que las aprendamos y las llevemos hoy, mis amados. Una, recibieron, abrazaron la palabra del Señor con solicitud. Estaban expectantes, estaban con su mente y corazón listos para recibir la palabra. Dos, pues no solamente la recibieron, la investigaron, la escudriñaron, la estudiaron para saber si lo que se estaba enseñando era la verdad. Y cuando ellos comprobaron que era la verdad, cuando ellos dijeron: wow, esta es la palabra de Dios, no lo dejaron ahí. Dijeron: uy, qué buen sermón, lo voy a compartir con mi amigo. No, bueno, compártalo, por supuesto, pero no se quedó ahí, sino que dice que ellos respondieron a ese mensaje. Lo que Dios ahora les estaba hablando, lo comenzaron a poner en práctica en sus vidas, mis amados. Ahí es donde debe de terminar. No solamente escucharlo, no solamente decir: uy, qué buen sermón fue este, sino que ahora aplicarlo a nuestra vida, a vivir de la manera de aquello que estamos aprendiendo, que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Ahí debe de terminar, mis amados, en nuestras acciones, en cómo se ve nuestra vida después que hemos escuchado la palabra de Dios. Mañana no puedes ser igual. Tú no puedes ser igual mañana a como eras hoy después de escuchar la palabra de Dios. Ninguno de nosotros puede continuar siendo igual. Debemos aprender a escuchar a Dios para poder vivir para Dios. Muchas personas hoy en día quieren escuchar a Dios antes de decidir obedecer a Dios. Quiero decirte que quizás nunca vas a escuchar
realmente a Dios cuando realmente estés dispuesto a obedecer lo que escuchas de Dios. Hay un elemento moral de obediencia, mis amados, hacia la palabra del Señor cuando escuchamos la palabra del Señor. Santiago nos lo recuerda, él dice: seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Él dice: pues nos engañamos a nosotros mismos. ¿Estás dispuesto a hacer su voluntad una vez que Él te haya revelado su palabra? Esa es la pregunta que debemos de responder primero. Recibamos la palabra con una mente y un corazón, mis amados, disponible, abierto. Investiguemos, escudriñemos, estudiemos las Escrituras, porque valoramos profundamente la verdad. Pero al final, y quizás lo más importante, mis amados, respondamos a la palabra, porque hemos recibido una revelación de Dios y queremos ser obedientes a Él. Número 3, mis amados, algunos rechazaron la palabra o van a rechazar la palabra. Algunos recibieron o van a recibir la palabra, pero otros se van a burlar del mensaje del Evangelio. Déjenme leerles los últimos versículos del texto. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Está en Atenas, recuerde. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron a Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque lo oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita ahí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da vida a todos, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De un solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedras esculpidas por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, y por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos.
Nuevamente, una tercera ciudad. En una lo rechazaron el mensaje de Cristo, en otra recibieron el mensaje de Cristo, y ahora está en una tercera ciudad llamado Atenas. Pablo no duró mucho tiempo en Berea, como nos dimos cuenta, porque se acuerdan, nuevamente los tesalonicenses venían a buscarlo, y entonces mejor lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hacia Atenas. Y Atenas, como ya quizás algunos saben o han escuchado, era una ciudad llena de filosofía, pero también era una ciudad llena de pluralismo de deidades. Creían en muchos dioses. Y Pablo, mientras caminaba y conocía la ciudad, se daba cuenta, o inclusive dice que su espíritu estaba como inclusive molesto, es lo que el texto dice. Pero molesto no con las personas, sino una molestia buena, una molestia de mirar la idolatría alrededor en esta ciudad. Decir, wow, ¿cómo es posible? Que era irónico porque Atenas era el centro intelectual del mundo de aquel entonces. Y era irónico mirar que estas personas intelectuales cayeran en una idolatría tan marcada como la estaba viendo Pablo. Y entonces en el versículo 17 Pablo dice que comenzó a visitar la sinagoga y discutía ahí con los judíos y con los gentiles que estaban ahí, pero también se iba a las plazas a tratar de explicar el evangelio con los que ahí encontraba. Y me imagino yo que quizás algunos de los filósofos de la ciudad comenzaron a escuchar que por ahí andaba un hombre diciendo algunas cosas, y dice que vinieron y discutían con él. Filósofos epicúreos y estoicos, dice. La perspectiva epicúrea, mis amados, era la indulgencia. Ellos creían en la indulgencia. En otras palabras, ellos creían disfrutar la vida al máximo. Según ellos, mis amados, el objetivo, el propósito de la vida era alcanzar la máxima cantidad de placer con la mínima cantidad de dolor. Démosle a la vida lo mejor en todos los aspectos. Esa era su mentalidad. Por lo contrario, los estoicos era realmente lo contrario. La vida, ellos creían que todo en la vida era un caos. Tenían una mentalidad de víctimas. Todo era un caos, todo era sufrimiento. Entonces hay que mirar cómo vamos a atravesar esta vida. Esa era su manera de pensar. Y ellos, los estoicos en sí, no tenían ninguna presencia divina, ninguna guía divina en sus vidas. Estos intelectuales, mis amados, cuando escucharon a Pablo hablar de estas cosas que Pablo comenzó a decir, ellos se hacían la pregunta: ¿qué quiere decir este palabrero? Refiriéndose no a lo que decía Pablo, sino más bien a él. Palabrero también en otra palabra para eso es un charlatán. ¿Qué quiere decir este charlatán? ¿Qué está diciendo este hombre con todas estas palabras? Tanto fue que estos dos grupos de personas, mis amados, aunque diferían en su filosofía, coincidían de que este mensaje que estaban escuchando era algo nuevo. Y dice la palabra de Dios que de eso vivían estos atenienses. Siempre querían más conocimiento, siempre querían escuchar más, siempre querían sobrepasar a los demás en conocimiento y filosofía. No hay nada malo en eso, pero cuidado también en inflarnos la cabeza solamente con información. Y entonces dice que cuando miraron a Pablo y escucharon a Pablo y que el mensaje de Pablo era algo nuevo para ellos, lo llevaron a un lugar llamado Areópago. El Areópago existe hasta el día de hoy. Si usted ha ido o si ha visto a través del internet lo que se llama el Partenón, creo que se llama en Grecia. Ahí construyeron los templos para los diferentes dioses. Bueno, a un lado de ese Partenón está el Areópago. Simplemente es una colina aún más elevada que donde están los templos. Y ahí en esa colina se reunían los filósofos, los meros de Atenas, ¿sí? Los que conocían acerca de las leyes, acerca de la vida, acerca de todo. Entonces ahí se reunían los filósofos para discutir cosas de la vida. Y la gente llegaba ahí a escucharlos, porque ellos discutían y cuando llegaban a una conclusión, ellos decían: la vida se vive así. Entonces toda la gente decía: ok, ellos son los filósofos, ellos son los que saben y vamos a vivir la vida así. Pues a ese lugar llevaron a Pablo.
Y Pablo está en medio de este lugar, en medio de todos estos filósofos y de toda la gente que fue a escuchar. Imagínese usted eso. Y entonces Pablo, poniéndose de pie ahí en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo, dice él, que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba, dice, los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio hoy. Wow. Y entonces comienza Pablo a darles una cátedra. Pero vea cómo lo hace. Pablo primeramente estableció un punto de contacto con la gente al señalar que sabía que eran muy religiosos. Acuérdense, cuando él estaba, recuerda esto, cuando él estaba caminando la ciudad, dice que sintió que un enojo, ¿cierto? Un enojo santo de ver la idolatría alrededor. Cuando lo llevaron enfrente de estas cosas, Pablo nos dijo ahí: sí, yo he estado caminando y veo toda la idolatría de ustedes, todos son idólatras, pecadores. Vea que Pablo no hizo eso. Esto es importante para nosotros los cristianos también. Sino que más bien encontró un punto, mis amados, de contacto con las personas. Dice: veo que son muy religiosos, les dice él. No comenzó criticando, no comenzó juzgándoles. Centró su atención en lo que era evidente, en el anhelo y búsqueda de un Dios. Inclusive él se enfoca precisamente en ese altar donde ellos habían puesto al Dios desconocido. En su mente había un otro Dios, que ellos tenían muchos dioses, pero en su mente, porque acuérdense, Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. El ser humano siempre está en una búsqueda. Nada en este mundo, nada en esta tierra va a venir a llenar completamente al ser humano hasta que tenga a Cristo en su corazón. Y estos hombres tienen a ese altar que dice: al Dios desconocido. Ellos sabían que había algo más, que había un Dios que todavía no habían conocido. Y entonces es cuando Pablo toma la oportunidad, pero encuentra ese puente, encuentra esa conexión con ellos. Como cristianos debemos de buscar puntos de conexión con las personas, mis amados. Crear puentes relacionales para que estén abiertos a escuchar el mensaje y no simplemente seamos el tipo de cristianos que solamente critica, que juzga o trata de cambiar algo en ellos. Mis amados, tú y yo jamás vamos a poder cambiar a nadie. Necesitas entender esto como cristianos. Nosotros no podemos cambiar a nadie, a ninguna persona, ni su corazón, ni su comportamiento. Solo la verdad del Evangelio y el Espíritu Santo lo pueden hacer. Nuestro llamado como cristianos, como iglesia, es presentarles a Cristo, mis amados, y entonces permitir que Cristo haga todo lo demás. Él es el único que puede transformar la vida de las personas. Entonces Pablo entonces comienza hablando con ellos, y muchos critican a Pablo porque yo no sé si ustedes dieron cuenta. Pablo no empezó diciendo: y las escrituras y los profetas decían, y en el Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque los griegos no conocían las escrituras hebreas. No les puedes hablar a alguien: sí, mira, no deja de hacer eso porque mira lo que dice el Levíticos aquí. No, amados, por favor. Pablo nos da el ejemplo. Y muchos critican a Pablo porque no usa las escrituras para hablarle a estos atenienses. Pero estos atenienses no iban a entender porque no conocían las escrituras. Y él más bien comienza hablándoles de una manera que ellos puedan entender. Y les comienza a hablar de la creación. Y les dice: déjenme hablarles de este Dios desconocido. Porque este Dios que ustedes no conocen es el que creó todas las cosas, el universo, el mundo. Eso nos creó a nosotros. Y entonces los atenienses, así como quiero imaginármelo, estaban poniendo atención. Y no solamente eso, dice, él no está lejano, porque lo que pasaba con los dioses
que tenían los griegos, mis amados, es que eran, para empezar, algunos eran débiles y eso, y para empezar otros eran como malvados. Siempre solamente usaban a los humanos según en su ideología, en su filosofía. Los dioses griegos solamente usaban a los humanos para servirles, pero nunca hacían realmente, y no querían tener una relación con ellos. Y entonces Pablo, sabiendo todo esto, les dice: oh, y este Dios del que les estoy hablando, Él está cerca de nosotros, por Él vivimos, por Él nos movemos, Él sustenta todo y Él desea tener una relación. Y todos así como: ¿cómo? Ese Dios, ¿cómo? Si los dioses que nosotros conocemos. Y entonces Pablo comienza a decirles aún más. Y después comienza Pablo entonces a entrar, cuando ya capta su atención, cuando ya ellos están así como, ¿verdad? Quizás con la baba así de fuera, escuchando a Pablo de lo que está diciendo acerca de este Dios que no conoce. Entonces Pablo comienza a decirles: y déjenme decirles algo, ustedes son bien orgullosos porque creen que son una raza mejor que las demás. Porque antes, en ese entonces, los griegos para ellos eran los griegos, y los demás que no eran griegos eran los bárbaros. O sea, los bárbaros eran personas que no tenían educación, que no sabían hacer las cosas bien, que quizás eran pobres, que no tenían conocimiento, etcétera. Entonces los griegos se creían la raza o la etnicidad superior en aquel entonces. Y Pablo entra por ahí y le dice: quiero decirles que en los ojos de Dios, porque Él nos creó, todos somos iguales. Y ellos se quedan: ¿cómo que todos somos iguales? Así es que bájenle a su orgullo, atenienses, ¿verdad? Porque delante de este Dios todos somos iguales. Hoy déjenme decirles otra cosa: que un día Él va a venir a juzgar a todos por igual. Dice, porque ha designado a un hombre, y empieza a meter a Cristo por ahí. Dice, y ha designado a un hombre para que un día Él va a regresar y va a juzgar. El tiempo está cerca. Y todos están así, ¿no? Y Pablo les da el mensaje de la palabra del Señor. Pablo les dice: les voy a dar un consejo. Dios ha pasado por alto su ignorancia. Escuché bien lo que les está diciendo. Porque ¿qué creían ellos? Que eran los más picudos en cuanto a conocimiento e intelecto. Ellos decían: no, pues yo fui, no sabe a qué universidad yo fui, no sabe a qué seminario yo fui. Se les voy a dar un consejo. Dios ha pasado por alto su ignorancia en el pasado, pero este tiempo ha terminado. Deben arrepentirse, les dice Pablo. El día del juicio se acerca y llegará antes de lo que ustedes piensan. Con eso termina. Imagínese usted a esos filósofos y a esas personas en ese momento. Este mensaje entre los intelectuales tuvo diferentes resultados. Porque cuando él les hablaba de que Dios ha designado y ha resucitado a este hombre para que entonces venga a juzgar, ellos comenzaron a decir: ¿de qué estás hablando? Y dice que se comenzaron a burlar de Pablo y de lo que él decía. Mis amados, siempre van a haber aquellos quienes se burlan de lo que no entienden o no quieren aceptar. El hecho de que la resurrección era tan contraria a la cultura, esto de la resurrección, cuando Pablo les empieza a hablar de este hombre que vino y que fue resucitado y que va a regresar para juzgar al mundo, eso era en contra de lo que ellos conocían, en contra de su cultura, en contra de sus tradiciones, en contra de su intelecto. Y déjame decirte, muchos van a rechazar la verdad de Dios porque va en contra de su intelecto, va en contra de su cultura, va en contra de sus tradiciones. Inclusive se van a burlar de ti. ¿Qué estás diciendo? ¿Te hiciste cristiano? ¿Qué? Va en contra muchas veces de creencias religiosas. El mensaje de Cristo inclusive va en contra de creencias religiosas. Y algunos se van a burlar del mensaje de Cristo que les presentes. Porque el mensaje de Cristo, mis amados,
será contrario a la cultura en que vivimos. El mensaje de Cristo es contrario a las tradiciones que tenemos, a las cosas que muchas veces ya hemos aprendido y son parte de nosotros, incluyendo creencias religiosas. Espero, mis amados, que no seamos como los tesalonicenses que rechazaron el evangelio. Espero que no seamos como los atenienses que se burlaron del evangelio. Espero que tú y yo seamos personas como los de Berea, que con solicitud abrazamos la verdad de la palabra del Señor, pero también la escudriñamos para crecer en ella. No todos se burlaron, termina el texto, sino que dice que algunos dice que dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. En otras palabras, van a haber personas que te van a escuchar cuando les compartas y van a decir: quizás en otra ocasión. Van a decir: no estoy listo. ¿Lo ha escuchado? Yo lo he escuchado muchas veces. Y hubo también personas: ore por ellas, quizás Dios ha comenzado a hacer algo ahí. Y algunos se van a unir, como termina el texto, es que algunos se unieron a él y creyeron. Mis amados, el verdadero evangelio va a crear tensión. El verdadero evangelio va a crear división. Pero confiemos en Dios. Déjame decirte algo: la aprobación de los demás no es el objetivo. La aprobación de los demás no es el objetivo. El objetivo es serle fiel y obediente a Dios. Ese es el objetivo. No suavices el mensaje para evitar conflictos. Jesús sigue siendo el único camino, la única verdad y el único que da vida, mis amados. Jesús es el que murió en la cruz por nuestros pecados y no hay nada que nadie pueda hacer para ser salvo. Solamente es a través de Jesús y la obra en la cruz del Calvario. Y no se quedó ahí, sino que resucitó al tercer día y va a regresar por segunda vez para juzgar a todo el mundo. La primera vez Jesús vino como Salvador, pero aquellos que lo rechacen, aquellos que se burlen, Jesús va a regresar una segunda vez y va a juzgar. Y Él ahora viene como un juez para juzgar al mundo entero, dice la palabra del Señor. La confesión de pecado, mis amados, y el arrepentimiento de nuestros pecados es necesario si vamos a creer en Cristo. El mensaje de la palabra de Dios no cambia. Los métodos cambian. Seamos sabios con quién a quién le vamos a hablar, cómo le vamos a hablar. Necesitas conocer a aquellos que Dios está trayendo a tu vida. No puedes usar el mismo método para todos, pero también debes de conocer la palabra del Señor y usarla bien. Conoce la cultura en que vivimos, mis amados. Padres, si tú quieres hablarle y discipular a tus hijos, perfecto, necesitas conocer la palabra del Señor para discipular a tus hijos. Pero déjame decirte algo más: necesitas conocer la cultura en la que ellos viven. Gracias a Dios por iglesias como Crossroads que tienen conferencias como Rich Weekend, que nos ayudan a nosotros los padres a hablar al corazón de nuestros hijos. Pero ¿sabes qué? Necesitas conocer la cultura en la que tus hijos viven y conocer la palabra de Dios para que entonces tú puedas guiarles de la mejor manera. El evangelio no necesita que lo editemos, mis amados, necesita que lo proclamemos. Y al proclamarlo, proclámalo con valentía, aun cuando te rechacen o rechacen el evangelio. Cuando lo proclames, proclámalo con alegría cuando alguien lo reciba. Y cuando lo proclames, proclámalo con creatividad y discernimiento, aun cuando alguien se burle. Ponte de pie, mis amados. No quiero irme sin dar la oportunidad. Si hay aquí en este lugar una persona, o quizás a través de internet alguien nos está mirando y quizás no has tenido la oportunidad de entregar tu vida al Señor. Cristo Jesús
vino a la tierra, se hizo hombre y murió por nuestros pecados en la cruz. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, porque tú y yo no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Hay una necesidad en nosotros como humanos de ser perdonados por nuestros pecados. Y no hay nada, ser bueno no es suficiente, hacer buenas cosas tampoco es suficiente. Solamente la obra de Cristo Jesús puede darnos salvación y una nueva vida en Él. La palabra del Señor nos enseña que Él resucitó al tercer día para darnos una esperanza, que un día Él va a regresar por aquellos que han abrazado su mensaje y nos va a llevar a la eternidad a vivir con Él. Si hay alguien aquí que aún no ha tomado la decisión de rendir su vida a Cristo, decir: yo quiero comenzar una nueva vida, yo no soy salvo, o yo no sé si soy salvo, pero hoy quiero comenzar una nueva vida en Cristo. He escuchado el mensaje, no quiero ser el que rechaza, no quiero ser el que se burla, quiero ser el que abraza, el que recibo hoy la palabra, el mensaje de Cristo Jesús, que Él me amó antes que yo lo amara, que Él me ha buscado. Quizás no es casualidad que tú estés aquí o que te hayas conectado hoy por internet y tú dices: hoy quiero comenzar una nueva vida. Si tú eres esa persona, mientras los demás oramos, inclinamos nuestros rostros y oramos, si tú eres esa persona y estás aquí, simplemente levanta tu mano ahí donde estás, pues que quiero orar por ti y contigo. O si tú estás conectándote en línea a nuestro servicio el día de hoy, quiero hacerte una invitación de que hoy entregues tu vida al Señor y comiences una nueva vida. Vas a experimentar una vida diferente, increíble. No va a ser fácil, pero va a ser una vida increíble en Cristo Jesús. Permítame orar y después de esto estamos despedidos. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por los corazones que tú estás tocando. Gracias, Señor, por los corazones que tú estás abriendo, Señor. Gracias porque hay personas que están recibiendo la palabra de Dios con solicitud, porque, Señor, han entendido tu palabra. Señor, te ruego, Dios, que tú toques corazones y después de haber escuchado tu palabra, Señor, nos ayudes a través del Espíritu Santo a ponerlo en práctica. Aquello que hemos escuchado, ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor, para tu gloria, porque queremos seguir creciendo, Señor, en conocimiento tuyo, en comunión contigo, Señor, y permitir que tú continúes cambiando, Señor, transformando nuestro corazón y nuestra vida. Te doy gracias, oh Dios, por lo que tú estás haciendo en esta iglesia y lo que continuarás. Hoy, Señor, es un peldaño más. Señor, hoy, Señor, se cumple una promesa más. Y, Señor, lo que tú continuarás haciendo a través de Crossroads, en Crossroads, Señor, para gloria de tu nombre. Que muchos vengan, Señor, a conocer y tener una relación contigo por esta iglesia, Señor. Oh Dios, que muchos vengan y que también vivamos, seamos una iglesia que vive en misión para gloria de tu nombre, compartiendo el evangelio, Señor, a otros lugares, comenzando, Señor, alrededor de nosotros estamos, donde vivimos. Te pido que tú bendigas a esta congregación, que tú les guardes, que tú les lleves, que tú les vivifiques, Señor, que tú les fortalezcas, que tu paz, tu gozo, Señor, y tu bendición sea sobre cada uno de ellos y sus familias. Señor, gracias yo te doy por ellos. Bendíceles y guárdales, y para gloria de tu nombre, y te doy gracias. Amén y amén. Hermanos, quédese un poquito más al final. Lleve a sus niños a jugar a los jumpers. Hay camiones de comida, hay algo que compartir afuera. Seamos iglesia. Que el Señor les bendiga, y gracias a aquellos que se conectaron.